¿Sabías que no todas las iglesias están realmente guiadas por el Espíritu de Dios? Algunas aparentan santidad, pero dentro esconden oscuridad, manipulaciones y verdades a media. En Mateo 7:15 Jesús nos advierte: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esta advertencia no es simbólica, es real y urgente. Hoy veremos cómo identificar 3 tipos de iglesias que, aunque llenas de palabras elocuentes y promesas atractivas, pueden alejarte del verdadero propósito de Dios. Revelaremos los secretos que muchos pastores prefieren no mencionar y te mostraremos cómo discernir entre lo santo y lo engañoso. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay iglesias que prometen milagros instantáneos, palabras de éxito y prosperidad sin límites, donde todo gira en torno a lo que tú puedes recibir y casi nunca en lo que Dios quiere transformar. ¿Te has detenido a pensar por qué hay congregaciones que están llenas de gente, pero vacías de presencia? Hay altares decorados con luces y humo, pero sin fuego del cielo. Hay mensajes llenos de frases motivacionales, pero sin convicción de pecado. En muchos templos de hoy se aplaude más al predicador que a Cristo, y la cruz ha sido sustituida por el escenario. Esta es la realidad que muchos no quieren ver, pero que está claramente advertida en la palabra. Segunda de Timoteo 4:3 lo anticipa con dolorosa precisión: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Ese tiempo ha llegado. Estamos viviendo días en que la iglesia se ha convertido para muchos en un espectáculo dominical donde lo importante no es si el Espíritu Santo descendió, sino si el sermón fue entretenido. El problema no es solo que la gente ha dejado de buscar a Dios, es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que lo están buscando en lugares donde ya no está. Cuando Jesús caminaba por las aldeas, su mensaje nunca fue diseñado para gustar, sino para transformar. Su palabra tenía peso, tenía autoridad, y aunque atraía multitudes, no se dejaba llevar por la popularidad. En Juan 6, luego de multiplicar los panes y los peces, miles lo siguieron. Pero cuando les habló del verdadero costo de ser sus discípulos, muchos lo abandonaron. Jesús no endulzó el mensaje para retenerlos. Él les dijo con claridad: el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida en él. Juan 6:53. ¿Por qué hoy tantos líderes suavizan el evangelio, ocultando las partes que incomodan al alma? Porque es más fácil llenar sillas que formar discípulos. Más fácil prometer bendiciones que llamar al arrepentimiento. Sin embargo, la verdad de Dios no cambia por nuestra comodidad. El mensaje de la cruz sigue siendo locura para el mundo, pero poder de Dios para los que creen. En algunas iglesias de hoy se predica un evangelio hecho a la medida de los deseos humanos. Te dicen que Dios quiere darte casa, carro, pareja, dinero, y claro que Él bendice, claro que su mano no se ha cortado para proveer. Pero ¿dónde quedó el llamado a tomar la cruz cada día? ¿Dónde quedó el niéguese a sí mismo? Lucas 9:23. El problema no es la bendición, sino convertir la bendición en el centro. Cuando el propósito de congregarse es solo recibir, se transforma la adoración en transacción. Dios no es un cajero automático, ni un proveedor de deseos. Él es el Señor soberano, el Rey de Reyes, el que exige santidad, obediencia y entrega total. Cuando se omite esa verdad, se cae en un terreno peligroso, donde el alma se va debilitando sin notarlo.
Se vive de promesas emocionales, pero sin raíces espirituales. Se aplauden mensajes positivos, pero se ignoran las advertencias del juicio venidero. Jesús confrontó fuertemente a los fariseos porque predicaban una religión vacía, de formas externas, pero sin vida interior. En Mateo 23:27 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿No se parece esto a muchas iglesias de hoy? Fachadas impecables, discursos bien estructurados, programas modernos, pero sin quebrantamiento, sin clamor, sin fuego genuino del Espíritu. Es posible que muchos vayan cada semana a un templo y salgan igual o peor que como entraron, porque han sido entretenidos, no confrontados, han recibido emoción, no transformación. Hay un tipo de iglesia donde se ora por milagros, pero no se enseña a tener una vida de consagración, donde se declara sanidad, pero se ignora el pecado que enfermó el alma, donde se habla de romper cadenas, pero se omite que algunas cadenas se rompen solo con ayuno, oración y renuncia radical al pecado. En Marcos 9:29. Jesús lo dijo claramente: esta clase con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No es con aplausos ni con decretos vacíos que se vence al enemigo. Es con entrega, con obediencia, con disciplina espiritual. Cuando se ignoran estas verdades, el creyente se vuelve frágil, fácilmente confundido y emocionalmente dependiente de experiencias pasajeras. Y cuando no se siente algo especial en el culto, cree que Dios no está. Pero Dios no siempre se mueve en estruendos. A veces habla en el silbo apacible, como le habló a Elías en el monte Horeb, Primera Reyes 19:12. También hay iglesias que enfocan todo su mensaje en atraer gente, utilizando métodos del mundo para llenar sus auditorios. Se invierte más en marketing que en oración, más en escenografía que en discipulado. Y aunque los números crecen, la madurez espiritual se estanca. Jesús jamás buscó seguidores por conveniencia. Él habló de puertas angostas, de caminos difíciles, de renuncias. En Mateo 7:13-14 lo dice sin rodeo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando una iglesia solo habla de comodidad, éxito y aceptación universal, sin advertir sobre la necesidad de pasar por la puerta estrecha, está conduciendo a muchos por un camino engañosamente amplio. Un día un joven me dijo que dejó de asistir a su congregación porque cada predicación parecía una charla motivacional. No encontraba profundidad, no sentía convicción, y cada vez que preguntaba por temas más profundos como el pecado, la santidad o el juicio, le respondían que eso podía espantar a los nuevos. ¿Cómo puede el alma arrepentirse si nunca se le muestra su estado real? ¿Cómo habrá salvación si primero no hay quebrantamiento? En Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no cualquier palabra, sino la palabra completa, la que edifica pero también confronta, la que consuela pero también corrige, la que levanta pero también sacude. Hay iglesias que reemplazaron el altar por el escenario, el púlpito por el micrófono, la oración por el cronograma, la presencia de Dios por la producción. Y no hay nada malo en usar recursos modernos, pero cuando estos recursos reemplazan la dependencia del Espíritu Santo, entonces la iglesia deja de ser cuerpo de Cristo y se convierte en un espectáculo más. Pablo le advirtió a los corintios que su predicación no consistía en palabras persuasivas
de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Eso es lo que falta hoy. Poder. No el poder emocional de una música intensa, sino el poder que transforma corazones endurecidos, que libera al cautivo, que trae revelación al alma dormida. Y lo más alarmante es que muchas personas se acostumbran a esta versión diluida del Evangelio y ya no desean otra cosa. Prefieren la comodidad de un mensaje que no exige, a la verdad que sacude y purifica. Pero Dios no se revela donde no se le busca con reverencia. No se manifiesta donde se le reduce a un eslogan. No habita donde se comercia con su nombre. En Apocalipsis 3:20, Jesús habla a la iglesia de la Odisea, una congregación rica en lo material, pero pobre en lo espiritual. Y les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿No es impactante que Jesús le esté tocando la puerta a su propia iglesia, buscando entrar? Este es el secreto que muchos pastores no cuentan, que hay iglesias llenas de gente, pero vacías de Dios, que hay multitudes cantando, pero pocos adorando en espíritu y en verdad, que se habla mucho de bendición, pero poco de rendición, y que mientras más se ignora el mensaje original del Evangelio, más vulnerable queda el pueblo a caer en el engaño del enemigo. El mismo Jesús advirtió en Mateo 24 que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dijo a pocos, dijo a muchos, porque el engaño espiritual no es evidente, es sutil, es seductor, se disfraza de verdad, pero no lo es. Y solo aquellos que permanecen arraigados en la palabra podrán discernirlo. No se trata de atacar iglesias, se trata de despertar, de abrir los ojos, de entender que no todo lo que brilla en el altar viene de Dios. Hay fuego extraño, como el que ofrecieron Nadab y Abiú en Levítico 10, que provocó la ira del Señor, porque no fue conforme a su instrucción. Hay predicaciones encendidas, pero no ungidas. Hay reuniones con ambiente emocional, pero sin gloria. Y lo más trágico es que muchos se conforman con eso porque no conocen la diferencia. Porque nunca han probado el peso real de la gloria de Dios. El pueblo de Dios necesita volver al primer amor, a la simplicidad del Evangelio, a la santidad, a la palabra sin filtro, a la oración ferviente. Porque mientras haya personas buscando solo lo superficial, habrá iglesias dispuestas a ofrecerles eso. Pero tú no fuiste llamado a entretenerte espiritualmente, fuiste llamado a ser transformado, fuiste llamado a vivir en la verdad, aunque duela, aunque confronte, aunque te saque de tu zona de confort, porque solo la verdad te hará libre. Y si alguna vez te preguntaste por qué con tanto esfuerzo no logras sentir a Dios en tu iglesia, quizás la respuesta no está en tu falta de fe, sino en el lugar donde estás buscando. Es tiempo de discernir, de orar, de pedirle al Espíritu Santo que te revele si estás donde Él quiere que estés. Porque hay lugares donde el nombre de Dios se menciona, pero su presencia no habita. Y si el Señor no está allí, no importa cuán bonito se vea el templo, cuántas luces tenga el escenario o cuán carismático sea el pastor, si Dios no está, ese lugar no es casa, es espectáculo. Cuando el altar se convierte en un escenario, el pastor deja de ser un siervo para transformarse en una figura aclamada. La luz ya no se enfoca en Cristo, sino en el rostro del hombre. El púlpito, que debería ser un lugar de quebrantamiento y reverencia, se convierte en una tarima desde donde se edifica la imagen de quien predica.
No es extraño que tantos líderes hoy busquen seguidores, no para llevarlos a los pies de Jesús, sino para reforzar su propio nombre. En el fondo de muchas congregaciones se esconde un deseo oculto de protagonismo, un hambre por reconocimiento que desplaza el verdadero propósito del ministerio pastoral. En 2 Corintios 4:5, el apóstol Pablo deja claro cuál debe ser la esencia del mensaje. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Este principio ha sido olvidado por muchos que, sin darse cuenta, o quizás deliberadamente, han puesto su imagen por encima de la gloria de Dios. Un pastor no fue llamado para ser aplaudido, sino para ser obediente. Su tarea no es entretener a las multitudes, sino alimentar al rebaño con la verdad, aunque ésta duela. Pero en tiempos donde las redes sociales han redefinido el concepto de éxito, muchos líderes miden su eficacia ministerial por la cantidad de vistas, suscriptores o popularidad. El altar ya no es el lugar donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, sino una plataforma cuidadosamente diseñada para destacar la figura del hombre. Se colocan cámaras, se prepara la iluminación perfecta, se ensaya el tono de voz adecuado, pero no hay oración genuina, no hay lágrimas en secreto, no hay dependencia del Espíritu. Y aunque desde fuera todo parece próspero, por dentro todo está vacío. La figura del pastor ha sido elevada a tal punto que en algunas iglesias ya no se menciona a Cristo sin antes haber rendido elogios al líder. Se da honra excesiva a quienes deberían guiar con humildad y se construyen estructuras donde la palabra final no es la escritura, sino lo que diga el hombre de la plataforma. Esta es una forma sutil de idolatría que se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo. En Jeremías 17:5 leemos una advertencia poderosa. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en seres humanos y aparta su corazón del Señor. Cuando el centro deja de ser Dios y pasa a ser una persona, toda la estructura espiritual se contamina. No importa cuán elocuente sea el predicador, si lo que se busca es exaltación personal, esa predicación ha perdido su propósito. En tiempos bíblicos los profetas eran rechazados, perseguidos, ignorados. Sus palabras no agradaban al oído común porque eran flechas directas al corazón. Pero hoy muchos líderes rehuyen a la confrontación para mantener la aceptación. Buscan mantener su imagen intacta y por eso evitan hablar del pecado, de la necesidad del arrepentimiento, del llamado a la santidad. Prefieren ofrecer mensajes seguros, cuidadosamente editados, que los mantengan en una posición cómoda y respetada. Pero Jesús mismo dijo en Lucas 6:26, ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque así hacían sus antepasados con los falsos profetas. La popularidad nunca ha sido evidencia de fidelidad. El verdadero ministro no busca ser amado por todos, sino ser fiel a la voz del que lo llamó. El ministerio no es un trampolín para el ascenso social, es un camino de renuncia. Juan el Bautista lo entendió bien cuando dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Esta declaración resume lo que todo líder espiritual debería vivir. Una entrega constante al propósito de Dios, una rendición del ego, una desaparición del yo para que solo Cristo brille. Pero cuando el ministerio se convierte en una oportunidad para engrandecerse, se pierde toda autoridad espiritual. Un pastor puede tener miles de seguidores, pero si su corazón está lleno de vanidad, su mensaje carecerá de peso eterno. Lo que mueve a Dios no es el alcance de nuestras plataformas, sino la intención detrás de nuestras palabras. En la carta a Tito, Pablo establece
que el obispo debe ser irreprensible, no arrogante, no iracundo, no dado al lucro deshonesto, sino hospedador, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Tito 1, 7 a 8. Esta descripción es radicalmente diferente a lo que se ve en muchos púlpitos modernos, donde el líder actúa como una figura inalcanzable, aislada por encima del pueblo. Pero el modelo de Cristo fue diferente. Él lavó los pies de sus discípulos. Él comió con los despreciados. Él lloró con los que lloraban. Su autoridad no nacía de su estatus, sino de su compasión. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y esa debe ser la marca de todo pastor genuino. El peligro de exaltar al hombre es que la caída de ese hombre destruye la fe de muchos. Cuando se construye una iglesia sobre la figura de un líder y no sobre Cristo, cualquier error humano puede derribar la estructura espiritual de los creyentes. Por eso la Biblia insiste en que el fundamento debe ser Jesús. En 1 Corintios 3:11 Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando el liderazgo pierde de vista este principio, todo el cuerpo corre el riesgo de desviarse. No hay seguridad en seguir a hombres. La única seguridad está en seguir la palabra. En los días de Moisés, el pueblo pedía señales, exigía manifestaciones visibles, buscaba líderes tangibles. Cuando Moisés tardó en bajar del monte, rápidamente construyeron un becerro de oro para adorarlo. Así es el corazón humano, propenso a fabricar ídolos cuando no aprende a esperar en Dios. Hoy, ese becerro de oro puede tomar la forma de un pastor carismático, una figura pública admirada, alguien que dice hablar en nombre de Dios, pero cuyo corazón se ha desviado. El pueblo de Dios debe aprender a discernir, a no dejarse llevar por la apariencia externa, sino a buscar frutos verdaderos. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Y el fruto no se mide por el tamaño del ministerio, sino por la transformación que produce. Hay congregaciones donde el nombre del pastor aparece más veces en la prédica que el nombre de Jesús, donde las frases del líder son repetidas como si fueran versículos, donde los miembros citan más las palabras del hombre que la palabra eterna de Dios. Esa es una señal clara de que el centro se ha desplazado. La iglesia no fue fundada sobre Pedro, ni sobre Pablo, ni sobre ningún otro hombre. Fue edificada sobre Cristo, la roca eterna. En Mateo 16:18 Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca no es un líder humano, es el Hijo del Dios viviente. Cuando el liderazgo se enfoca en mantener su imagen, pierde la libertad para ser usado por Dios. El Espíritu Santo no se mueve en ambientes donde hay orgullo. La Biblia dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No importa cuántos recursos tenga una iglesia, si el corazón del líder está lleno de altivez, la presencia de Dios no se manifestará con poder. No se trata de estilo, de elocuencia ni de estrategias humanas. Se trata de humildad, de dependencia, de integridad. El liderazgo que transforma es aquel que está rendido ante Dios en lo secreto, no el que brilla en lo público. La iglesia está llamada a ser luz en medio de las tinieblas, no un reflejo del sistema del mundo. Cuando dentro del cuerpo de Cristo se replican estructuras de jerarquía y poder similares a las del mundo secular, el testimonio se debilita. Jesús reprendió duramente a sus discípulos cuando discutían sobre quién sería el mayor. Les dijo en Marcos 10:43-44, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero
será siervo de todos. Este principio ha sido ignorado por muchos líderes que han caído en la trampa de la grandeza ministerial. Han olvidado que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve con humildad, no el que es servido. El pastor que entiende su llamado no busca brillar, sino guiar. No compite por reconocimiento, sino que pelea por las almas. No anhela la fama, sino que desea ser hallado fiel. El que fue llamado por Dios sabe que su recompensa no está en esta tierra, sino en el cielo. Y por eso trabaja en lo oculto, intercede por su gente, predica la verdad aunque le cueste relaciones, aunque le cierren puertas. Porque entiende que el Evangelio no es una carrera de popularidad, sino una misión de fidelidad. Y sabe que un día rendirá cuentas delante del juez justo. Cuando el ego sube al altar, el Espíritu Santo se retira. Cuando el hombre toma la gloria, Dios no comparte su presencia. En Isaías 42:8 el Señor declara: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Todo lo que el hombre edifica para su propio nombre está destinado a caer. Pero todo lo que se construye para exaltar a Cristo permanece para siempre. Por eso, cada pastor, cada líder, cada ministro debe examinar su corazón a la luz de esta verdad. ¿Está el mensaje centrado en Jesús o en su propia voz? ¿Está el altar consagrado a Dios o contaminado por la vanagloria? El pueblo de Dios debe despertar, debe aprender a discernir cuando un líder está guiando con humildad y cuando está manipulando con carisma. No todos los que predican lo hacen por amor a las almas. Algunos lo hacen por amor a sí mismos. Y aunque las palabras suenen correctas, el espíritu detrás de ellas puede estar equivocado. En el 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esa prueba no se hace por apariencias, sino por frutos, por doctrina, por carácter, por temor de Dios. Una iglesia sana no exalta al hombre, exalta a Cristo. No depende del carisma del pastor, sino de la fidelidad a la palabra. No sigue una figura, sigue al Cordero. Y esa iglesia es la que prevalecerá, la que será fortalecida en medio de la crisis, la que no será sacudida cuando los altares humanos se derrumben, porque está edificada sobre el único fundamento que no se mueve: Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Hay iglesias que han aprendido a medir sus palabras para no perder miembros. Lugares donde el mensaje se adapta al oído del oyente y no al corazón de Dios. En estos lugares la prioridad no es la verdad, sino la aceptación. Se han levantado plataformas donde la corrección ha sido reemplazada por la complacencia y el llamado al arrepentimiento ha sido silenciado por temor a ofender. En lugar de predicar con celo por la santidad, muchos prefieren mantenerse en términos cómodos, evitando hablar del pecado para no parecer religiosos o anticuados. Pero el silencio frente al pecado no es neutralidad, es complicidad. En Ezequiel 3:18, el Señor advierte con fuerza: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea amonestado de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay una generación entera que está creciendo dentro de congregaciones donde no se habla del juicio, donde no se menciona el infierno, donde la palabra santidad se ha vuelto incómoda. Se predican mensajes llenos de amor, pero vacíos de verdad. Se habla del perdón, pero no del arrepentimiento. Se predica gracia, pero se evita la obediencia. Esta deformación del Evangelio está creando creyentes emocionales, pero no espirituales. Personas que asisten cada semana, levantan las manos en adoración,
pero siguen viviendo en pecado porque nadie les ha confrontado. El profeta Isaías declaró en el capítulo 30:10 que había un pueblo que decía a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños. Esta petición aún se repite hoy en los corazones de muchos que prefieren palabras suaves en lugar de la espada de la verdad. Cuando una iglesia decide no hablar del pecado, está impidiendo que el Espíritu Santo haga su obra de convicción. El Espíritu no se mueve solo para dar consuelo, también se manifiesta para convencer de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice Juan 16:8. Si se le impide al pueblo escuchar acerca de su condición espiritual, se le está robando la oportunidad de ser verdaderamente libre, porque nadie puede ser libre de aquello que no sabe que lo ata. El pecado no desaparece porque se ignore, al contrario, se fortalece en la oscuridad del silencio. Y cuando el mensaje desde el púlpito deja de ser una llama que purifica, se convierte en una niebla que adormece. El apóstol Pablo fue claro cuando escribió a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este mandato no fue dado solo a un hombre, sino como modelo de lo que debe ser toda predicación centrada en el Evangelio. Sin embargo, en muchas iglesias hoy se omite el redarguir, se evita reprender y se sustituye la exhortación por entretenimiento. Esto no es evangelio, es una ilusión espiritual diseñada para mantener a la audiencia cómoda y la estructura llena. La palabra de Dios es clara en cuanto al pecado, no lo disfraza, no lo justifica, no lo oculta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura muestra las consecuencias del pecado y el precio de la desobediencia. El pueblo de Israel cayó repetidas veces porque no escuchó la voz de los profetas. Y los profetas fueron rechazados precisamente por hablar lo que nadie quería oír. Jeremías fue encarcelado, Isaías fue perseguido, Elías fue amenazado. No eran populares, pero eran fieles. Su compromiso no era con la aceptación de los hombres, sino con el llamado divino. Hoy, muchos predicadores han cambiado esa fidelidad por el aplauso y al hacerlo, han traicionado el mandato que se les fue confiado. Jesús nunca suavizó el mensaje para agradar a la multitud. Cuando vio que los seguían por los milagros, se detuvo y les habló de cruz, de renuncia, de obediencia. En Lucas 14, 26 a 27 dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estas palabras no fueron diseñadas para agradar, sino para separar a los verdaderos seguidores de los que solo buscaban beneficios. Ese mismo espíritu de verdad debe prevalecer en cada púlpito. Pero cuando se elige la popularidad por encima de la verdad, se abandona el llamado. Hay iglesias donde el pecado es tratado como debilidad, no como rebelión. Donde las cadenas son vistas como preferencias, no como esclavitud. Donde el adulterio, la fornicación, la mentira, el orgullo y la idolatría ya no son confrontados porque Dios es amor y nadie puede juzgar. Esta interpretación distorsionada de la gracia ha llevado a muchos a vivir sin temor reverente. Pero Hebreos 12:14 advierte: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No hay lugar en el Evangelio para una vida sin transformación.
Donde no hay santidad, no hay evidencia de nuevo nacimiento. Donde no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque la gracia que no cambia no es la gracia de Dios. El silencio ante el pecado es un grito de abandono espiritual. Es como un médico que, sabiendo el diagnóstico, le dice al paciente que todo está bien. Es como un centinela que, viendo venir al enemigo, se queda callado para no molestar a quienes duermen. En Ezequiel 33:6 se describe esta negligencia. Si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y viniendo la espada hiriere de él alguno, él fue tomado por causa de su pecado, pero su sangre demandaré del atalaya. El predicador que calla lo que Dios le ordenó hablar se hace cómplice del daño espiritual de su pueblo. No importa cuán bien se sienta el oyente al salir del templo, si su alma está caminando hacia la condenación sin haber sido confrontada. Una iglesia que deja de predicar sobre el pecado deja de ser luz. Porque la luz no solo guía, también revela. El Evangelio no fue dado para hacernos sentir bien, sino para hacernos nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento comienza con un corazón contrito. David, después de su pecado con Betsabé, no buscó justificarse. Él dijo en el Salmo 51, 3-4, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este tipo de quebrantamiento es el que prepara el corazón para la restauración. Pero cuando la predicación evita esta confrontación, se cierra la puerta al arrepentimiento. Jesús les habló a los escribas y fariseos no solo por su hipocresía, sino por su resistencia a la verdad. Les dijo en Mateo 23:13, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hoy muchos líderes hacen lo mismo al predicar un mensaje incompleto. Bloquean la entrada al reino porque han reemplazado la espada de doble filo por palabras suaves. Han sustituido el llamado al arrepentimiento por consignas de autoayuda. Y aunque el templo esté lleno, el cielo permanece cerrado para muchos. Es urgente que el púlpito recupere su lugar como atalaya de justicia, que la iglesia vuelva a levantar la voz con autoridad espiritual sin temor a la reacción del mundo. En Romanos 1:16 Pablo declara, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este poder no se manifiesta en un mensaje diluido, se revela cuando se predica con valentía, con claridad, con unción. No hay otra manera de anunciar la salvación que no sea mostrando primero la necesidad de ella. Y esa necesidad solo se revela cuando se habla del pecado con la seriedad que merece. Una iglesia sin convicción es una iglesia sin dirección. Donde no hay verdad, no hay libertad. Donde no hay arrepentimiento, no hay redención. Y donde no hay predicación bíblica, no hay presencia. Porque el Espíritu Santo no respalda el error, ni se mueve en ambientes de compromiso doctrinal. Él se manifiesta donde hay verdad, donde hay fuego de santidad, donde el mensaje no busca agradar al hombre, sino obedecer al cielo. Es tiempo de volver al mensaje completo, a la palabra que corta y sana, que hiere y restaura, que expone el pecado y ofrece el perdón. La iglesia que calla lo que Dios ha dicho se vuelve estéril. Puede tener actividad, pero no fruto. Puede tener asistentes, pero no discípulos. Puede tener sonido, pero no presencia. Porque la verdadera vida espiritual solo florece cuando la semilla del Evangelio cae en tierra fértil y no en corazones adormecidos por la complacencia. La fidelidad a Dios exige valentía para decir lo que incomoda, para confrontar lo que esclaviza,
para predicar lo que libera. Y solo una iglesia que decide hablar, aunque duela, podrá ver la transformación que viene del cielo. Hay congregaciones que aparentan ser espirituales, pero viven desconectadas del poder que transforma. Iglesias donde se habla de fe, pero no se vive en ella. Donde se ora, pero no se cree. Donde se alaba con palabras, pero no con obediencia. La superficie brilla, pero el interior está seco. Se puede hablar del Espíritu Santo sin conocer su obra. Se puede invocar su nombre sin permitir su presencia. Esta es la paradoja de muchos templos modernos. Están llenos de formas, pero vacíos de fuego. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:5, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ese es el punto ciego de muchas iglesias hoy. Hablan como si tuvieran vida, pero la vida ya no fluye. Mantienen el lenguaje, conservan el ritual, pero han desconectado la fuente. Una iglesia puede tener doctrina correcta y aún así estar muerta espiritualmente. Puede tener programas organizados, música excelente, prédicas pulidas y seguir negando el poder que cambia al hombre desde adentro. No se trata de cuántos versículos se mencionan, ni de cuán elocuente es el sermón. Se trata de si el Espíritu Santo respalda lo que se dice. Porque donde no hay fruto, no hay vida. Donde no hay transformación, no hay presencia. Donde no hay un quebrantamiento real, lo que hay es religión. Y la religión sin espíritu no salva, no liberta, no vivifica. Solo endurece el corazón mientras entretiene la mente. En Apocalipsis 3, Jesús habla a la iglesia de Sardis con una declaración que retumba. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta afirmación revela una realidad invisible a los ojos humanos. Desde afuera, Sardis parecía una iglesia viva. Tal vez tenía reputación, tal vez mantenía sus actividades, quizás su liturgia era perfecta, pero ante los ojos del Señor, la condición era otra. Y eso es lo que muchos han olvidado. No basta con parecer una iglesia viva. Es necesario serlo, porque solo el Espíritu da vida. La carne, los métodos, los sistemas, nada aprovecha si la presencia de Dios no respalda cada acto, cada palabra, cada reunión. La transformación espiritual no es un evento emocional, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 lo deja claro. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa es la evidencia real de que el Espíritu está obrando. No los saltos, no los gritos, no las emociones pasajeras. La transformación se ve en el carácter, en la manera en que se vive cada día, en cómo se trata al prójimo, en cómo se responde a la corrección. Donde hay Espíritu Santo, hay santidad. Donde hay Espíritu Santo, hay restauración. Donde hay Espíritu Santo, hay libertad. No una libertad para hacer lo que se quiera, sino una libertad para obedecer a Dios con gozo, sin cargas impuestas por los hombres. El error de muchas congregaciones hoy es confundir actividad con vida. Llena el calendario de eventos, pero vacía los altares de lágrimas. Se promocionan conferencias, pero no se promueve el ayuno. Se organiza, se estructura, se moderniza, pero no se consagra. Hay reuniones de planificación, pero no vigilias. Hay recursos humanos, pero no dirección divina. Y todo eso puede mantenerse durante un tiempo. Se puede incluso atraer multitudes. Pero eventualmente, la ausencia del poder del Espíritu se hace evidente. Porque donde Él no está, la llama se apaga. Y lo que queda es un simulacro de vida, una religión sin fuerza, un sistema que gira sobre sí mismo, sin avanzar, sin renovar, sin despertar. La Biblia muestra que el poder de Dios no está desligado de su santidad. No hay manifestación del Espíritu en corazones contaminados. No hay gloria en altares que no han sido limpiados.
En Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y murieron delante de Dios. No porque no encendieran algo, sino porque lo encendido no provenía del orden divino. Hoy también se encienden fuegos en muchos lugares. Hay movimientos, hay dinamismo, hay emoción. Pero si ese fuego no viene del cielo, no es el espíritu. Es fuego extraño. Es el producto de la carne disfrazada de espiritualidad. Y lo más peligroso es que el pueblo muchas veces no nota la diferencia, porque el ruido puede simular la unción, pero solo el fruto confirma la raíz. El Espíritu Santo no puede ser reemplazado por recursos humanos, no puede ser suplantado por estrategias ni limitado por agenda. Donde Él no tiene libertad, no hay transformación. Y donde no hay transformación, hay apariencia. El mismo Jesús fue claro en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin su presencia, todo esfuerzo es en vano. Se pueden construir templos, se pueden llenar auditorios, se pueden recitar discursos inspiradores. Pero sin el Espíritu no hay poder para cambiar el corazón del hombre. Y ese es el milagro que la iglesia debe buscar. El cambio interno, la metanoia, la renovación de la mente, la santificación continua, que solo puede producir el Espíritu en el interior. Una congregación que niega la eficacia del Espíritu está condenada a la rutina. Repite lo aprendido, pero no recibe lo revelado. Se apoya en su estructura, pero no se alimenta del cielo. Y con el tiempo pierde sensibilidad espiritual. Deja de discernir, deja de interceder, deja de escuchar. Y entonces todo se vuelve predecible. Se canta por cantar, se predica por costumbre, se asiste por hábito. La adoración ya no es una respuesta al cielo, sino una parte del programa. El espíritu deja de moverse no porque no quiera, sino porque ya no se le espera, porque su espacio ha sido ocupado por el control humano, por la tradición sin fuego, por la liturgia sin clamor. Donde hay espíritu de Dios hay orden, pero no control carnal. Hay dirección, pero no imposición humana. Hay libertad, pero no desorden. Hay reverencia, pero también gozo. Porque el espíritu no oprime, pero tampoco negocia con el pecado. Él limpia, guía, fortalece, consuela, reprende, instruye. Y cuando se le deja actuar, la iglesia florece. No en fama, no en espectáculo, sino en... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on.
Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Profundidad espiritual. Se restauran vidas, se sanan heridas del alma, se despiertan dones, se activan llamados, se rompe la frialdad y la rutina. Pero si su voz es ignorada, su poder se apaga, no porque haya cesado, sino porque ya no se le cree. Una iglesia que no permite la obra del Espíritu está en peligro de convertirse en un lugar de tradición religiosa más, sin impacto eterno. Se cita la Escritura, pero no se experimenta su poder. Se menciona a Dios, pero no se le conoce. Se alaba de labios, pero no con el corazón, como dijo el profeta Isaías, y Jesús lo reafirmó en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La desconexión entre la forma y el fondo es lo que revela la ausencia del Espíritu, porque Él no puede habitar donde no hay rendición. Él no comparte espacio con la soberbia, ni se manifiesta donde no hay hambre de verdad. El Espíritu Santo no es una emoción, no es un momento, no es una sensación, es una persona divina, viva, activa, santa. Su obra no se limita al culto, ni a un solo instante de oración. Él quiere caminar con su pueblo, dirigir cada paso, intervenir en cada decisión, sostener en cada prueba, fortalecer en cada batalla. Pero si no se le da lugar, su voz se apaga, no porque pierda poder, sino porque el corazón humano se endurece. Y cuando eso ocurre, las señales son claras. Hay reuniones sin quebrantamiento, hay prédicas sin convicción, hay canciones sin adoración. Se sigue actuando, pero sin cielo. Se sigue hablando, pero sin vida. Se sigue sirviendo, pero sin fruto. Una iglesia que parece viva, pero niega el poder del Espíritu, no puede impactar al mundo. Porque el mundo no necesita una copia más del sistema. No necesita religiosidad vacía ni discursos éticos. Necesita testigos con fuego, hombres y mujeres llenos de la presencia viva de Dios, como los discípulos en el aposento alto, que no salieron a predicar hasta ser revestidos con poder de lo alto. Hechos 1:8 lo declara. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese poder es indispensable, no como espectáculo, sino como sustancia, no como emoción, sino como unción, porque solo con ese poder se puede resistir, avanzar, vencer. El Espíritu Santo no es una opción decorativa del cristianismo, es el sello, la promesa, la garantía. Efesios 1:13-14 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de nuestra herencia. Una iglesia sin espíritu es una iglesia sin garantía. Una fe sin espíritu es una fe sin sustento. Una vida sin el espíritu es solo apariencia, ruido, imagen. Pero con Él todo cambia. El que estaba atado es libre. El que estaba seco florece. El que estaba dormido despierta. Y todo se vuelve diferente. Porque Él lo llena todo con vida, con luz, con verdad. Es urgente que la iglesia despierte, que vuelva a depender del Espíritu, que renuncie a las fórmulas vacías, a las repeticiones sin fe, a las estructuras sin fuego, que deje de aparentar y comience a rendirse. Que vuelva a orar no solo con palabras, sino con gemidos que el Espíritu mismo intercede. Que vuelva a buscar no el mover visible, sino la presencia invisible que transforma desde adentro. Que vuelva a postrarse no por costumbre, sino por urgencia espiritual. Porque solo cuando la iglesia deja de negar el poder del Espíritu, comienza a vivir el propósito del cielo. Hay voces que dicen ser de Dios, pero no lo son. Hay palabras que suenan como profecía, pero están impregnadas de intenciones humanas.
El peligro no está solo en el silencio ante el pecado, sino también en la distorsión de lo santo. Cuando alguien utiliza la autoridad espiritual para manipular voluntades, para controlar decisiones o imponer temor en nombre del Señor, se ha cruzado una línea peligrosa. Lo que debería edificar se convierte en instrumento de control. Lo que debería ser dirección divina se transforma en manipulación emocional. Y aunque el lenguaje se mantenga, el origen se ha contaminado. La verdadera profecía no busca imponer, busca revelar, no manipula, confirma, no somete la conciencia, alinea el corazón con la voluntad de Dios. En Jeremías 23:16 el Señor advierte: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Este tipo de profecía nace del ego, no del espíritu. Surge del deseo de controlar, no del anhelo de guiar. Su motivación no es la verdad, sino la conveniencia del que habla. El problema no es la profecía en sí, la Biblia está llena de ella. Dios siempre ha hablado a su pueblo a través de hombres y mujeres sensibles a su voz. Pero cuando el don se transforma en una herramienta de dominio, se desfigura su propósito. En Deuteronomio 18:20, el Señor dice con claridad: el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. No es algo liviano. Dios no toma a la ligera que se use su nombre para fines humanos. La profecía no es un juego, es un canal sagrado que requiere temor reverente. Donde se manipula en nombre de Dios, el alma se daña, porque en lugar de libertad se siembra confusión, en lugar de paz se impone culpa. Y lo más grave es que se bloquea la relación personal del creyente con el Espíritu Santo. Se le enseña a depender de un hombre, no del Señor. Se le hace creer que no puede tomar decisiones si no recibe una palabra externa. Se reemplaza la intimidad con Dios por una dependencia tóxica de la voz humana. Y eso no es guía espiritual, eso es esclavitud religiosa. Jesús nunca manipuló a sus discípulos. Nunca utilizó su autoridad para obligar, sino para invitar. Nunca impuso, sino que enseñó. Nunca sembró miedo para controlar, sino que reveló el camino y dejó que cada uno lo eligiera. En Juan 10:27 dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz de Jesús no produce ansiedad, no genera confusión, no divide, no obliga. Su voz trae claridad, dirección, verdad. Cualquier otra voz que contradiga ese carácter no viene de él. En muchas congregaciones se ha levantado un liderazgo profético autoritario, donde los fieles no pueden cuestionar, no pueden discernir, no pueden juzgar la palabra recibida. Pero la Biblia dice en 1 a los Tesalonicenses 5:20-21: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. El pueblo tiene la responsabilidad de probar el espíritu, de discernir si lo que se está diciendo está alineado con la palabra, si da fruto de justicia, si glorifica a Dios y no al hombre. No todo lo que se dice en tono espiritual es verdad. No toda palabra supuestamente revelada viene del cielo. Y el creyente que no desarrolla discernimiento está en riesgo de ser guiado por voz equivocada. El Espíritu Santo no trabaja a través de la presión emocional ni del miedo encubierto en promesas o amenazas. Su obra no necesita manipulación. Donde hay temor de desobedecer al hombre más que a Dios, hay idolatría. Donde se teme cuestionar una palabra por respeto al profeta, se ha colocado a ese hombre en el lugar que le corresponde al Espíritu. Y eso es desvío, es confusión espiritual que debilita la fe verdadera.
La profecía auténtica produce quebrantamiento, arrepentimiento, renovación, no adivinación, no control, no manipulación sentimental. En el libro de Hechos, los profetas del Nuevo Testamento hablaban conforme a la dirección del Espíritu, confirmando lo que ya el Espíritu había sembrado en el corazón del creyente. No imponían, sino que edificaban. No generaban dependencia, sino que impulsaban a una relación más profunda con Dios. La iglesia necesita regresar a ese modelo, a la voz que edifica, que exhorta, que consuela, como se enseña en 1 Corintios 14:3. Todo lo demás es ruido disfrazado de revelación. No hay edificación donde hay manipulación. No hay crecimiento donde hay dependencia tóxica. Y no hay verdad donde hay motivación personal. La iglesia fue llamada a caminar en libertad, no en libertinaje, pero sí en una libertad guiada por el Espíritu, no por hombre. Cada creyente tiene acceso al Padre. Cada creyente puede escuchar la voz del buen pastor. Cualquier estructura que limite ese acceso, que condicione el mover de Dios a la palabra de un hombre, está fuera del diseño divino. Es tiempo de cerrar los oídos a lo que suena bien pero no transforma, a lo que impresiona pero no santifica, a lo que emociona pero no edifica. Y es tiempo de afinar el oído espiritual para escuchar lo que viene de Dios, lo que se alinea con su palabra, lo que exalta a Cristo, lo que produce fruto verdadero, porque solo esa voz vale la pena seguir. No toda iglesia está perdida, no todo altar ha sido corrompido. Aún hay casas donde la palabra sigue siendo el fundamento, donde la oración no es un acto ceremonial, sino un clamor real, donde Cristo es exaltado y no sustituido. Aún hay comunidades donde la gloria de Dios es más importante que el número de seguidores, donde se predica la verdad aunque duela, donde el Espíritu Santo no es invitado como adorno, sino recibido como Señor. Aunque mucho ha sido contaminado, Dios siempre se guarda un remanente. En medio de lo falso, lo manipulador y lo superficial, existe una iglesia viva, una que no se vende ni se rinde, una que arde sin necesidad de espectáculo, porque su fuego viene del cielo. El diseño de Cristo para su iglesia no fue otro que el de un cuerpo vivo, lleno de su presencia, sustentado por su palabra, guiado por su espíritu y movido por el amor. En Efesios 5:27 se describe esta visión a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esta no es una aspiración idealista, es el modelo real. Una iglesia que refleja el carácter de Cristo, que no se conforma con parecer correcta, sino que vive en obediencia, que no busca agradar al mundo, sino mantenerse pura para su esposo. La iglesia que sigue este diseño no negocia con el pecado, no adapta el mensaje para retener a la gente, no maquilla el evangelio para hacerlo más vendible. Predica a Cristo crucificado porque entiende que el poder está en la cruz. Vive con temor de Dios, no con miedo al hombre. Se goza en la verdad, no en las emociones. Permanece firme aunque el sistema se le oponga, porque no fue levantada por hombres, sino por el Cordero que venció la muerte. Mateo 16, 18 afirma con autoridad: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la iglesia que prevalece, no la que impresiona, sino la que permanece, no la que grita, sino la que ora, no la que se adorna, sino la que se santifica. En los tiempos más oscuros, Dios ha levantado hombres y mujeres que restauran el altar, que limpian la casa, que vuelven al modelo original, como Esdras, que lloró al ver la ley olvidada, como Nehemías, que reconstruyó las murallas, como los profetas que clamaron
por arrepentimiento. El mismo patrón se repite. La restauración comienza cuando hay una rendición profunda. Cuando la iglesia reconoce que ha fallado y decide volver al corazón de Dios. Y esa rendición se evidencia no solo en palabras, sino en frutos. En una vida que honra a Dios, en un liderazgo que sirve, en una congregación que intercede, en un mensaje que transforma. Una iglesia sana no es la más grande ni la más moderna. Es la que permanece fiel, es la que abre la Biblia con temor y temblor, es la que honra la presencia de Dios más que la opinión pública. Es la que forma discípulos, no solo asistentes. Es la que vive lo que predica. Y aunque en el mundo no sea reconocida, en el cielo tiene peso, porque cumple el propósito eterno, porque levanta el nombre de Cristo, porque no se avergüenza del Evangelio, porque prepara a un pueblo para su regreso. Cristo viene por una iglesia limpia, despierta, encendida, vigilante, no por una estructura vacía, sino por una novia adornada con justicia. Y solo quienes han mantenido la lámpara encendida estarán listos. Solo quienes han guardado su corazón, su doctrina, su integridad. Esta es la iglesia que el Señor viene a buscar. Y aún estás a tiempo de ser parte de ella. Hay una realidad espiritual que muchas veces se ignora. No todas las puertas abiertas son de Dios y no todo lo que se llama iglesia es parte del cuerpo de Cristo. El discernimiento no es una opción, es una necesidad. Vivimos tiempos en los que la confusión se disfraza de comunión y la falsedad se presenta con rostro amable. Por eso, no basta con asistir a un templo ni con escuchar palabras religiosas. Es urgente afinar el oído del espíritu, despertar del letargo y volver a medirlo todo con la única vara inquebrantable, la palabra viva de Dios. Jesús no vino a establecer templos imponentes, sino a levantar corazones rendidos. Su diseño no fue crear estructuras humanas, sino formar una familia eterna. Y en esa familia no caben los intereses propios, ni los liderazgos corruptos, ni las doctrinas tibias. Solo hay espacio para los que han decidido vivir con convicción, con integridad, con fidelidad radical a su voz. Si alguna vez sentiste en tu interior que algo no estaba bien, si alguna vez saliste de una iglesia con más confusión que paz, si alguna vez la plataforma te pareció más importante que el altar, tal vez el Espíritu ya va hablando. Él guía sin gritos, pero con poder. Él no empuja, pero no deja de llamar. Hoy es el momento de responder. Hoy es el día de volver al centro. No a lo que se ve, sino a lo que permanece. Porque no todo lo visible es verdadero. Pero todo lo verdadero, tarde o temprano, será revelado por la luz. Y si decides caminar con esa luz, no tendrás que temer a la sombra, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.